Excelente. Bueno, pues entonces podemos dar inicio con nosotros en el día de hoy, la doctora Camaño, que es médica egresada del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, especialista en coordinación de trasplantes. Eh, Trabajó mucho tiempo con el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, donde se mantiene como asesora. Tiene una especialización internacional en coordinación de trasplantes. Ella es especialista en epidemiología, salud pública, con eh, entrenamiento no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. La doctora es secretaria general de la Sociedad Dominicana de Donación y Trasplante y en el día de hoy nos está dando un poquito de su tiempo para conversar sobre el aspecto ético y legal que está en el contexto de trasplante. Para nosotros es importante porque es quizás una de las limitaciones mentales más importantes que tenemos como médicos y también cuando hablamos con la población. ¿Qué se puede, qué no se puede, qué permite la legislación local? Y para nosotros es importante que mm, los graduados del fellowship, pero también los residentes entiendan estos conceptos que son muy importantes. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. ¿Me escucha bien y ves bien? De este lado sí. Ok. Bueno, gracias al doctor Luis Román, que me invitó para poder compartir con ustedes un poco de este conocimiento. Yo he sido una de las doctoras que realmente vivió en carne por 11 años todo lo que era la parte legal, ética y bioética dentro del sistema de salud en el área sobre el trasplante. Ahora lo voy a hacer un pequeño análisis sobre lo que es el sistema regulatorio y algunos de los principios humanos que nosotros utilizamos aquí en la República Dominicana. Sabemos el gran impacto que tiene la terapéutica de trasplante, que no solamente es una opción terapéutica, sino que realmente es algo que salva vidas y le devuelve la calidad de vida a muchas personas que tienen enfermedades orgánicas terminales. El país cuenta con lo que es la ley 329-98. Esta ley se encarga de hacer la regulación de lo que es la donación, el legado, la extracción, la conservación y el intercambio de órganos y tejidos en la República Dominicana. Dicha ley fue promulgada el 11 de agosto de 1998, ya que a partir de este momento se creó esta piedra angular para dar inicio a lo que sería el programa de trasplante en nuestro país. En esta regulación están establecidas todas las reglas para la parte de la extracción y la manera correcta de la conservación de estos órganos y tejidos. También habla sobre lo que es la gratuidad, que prohíbe terminantemente cualquier compensación económica, tanto para la persona que compra, así como para la persona que vende los órganos en el país, para evitar cualquier tráfico de órganos. Y de igual forma, esta ley también creó lo que es el Consejo Nacional de Trasplante y el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. El Consejo Nacional de Trasplante es la entidad rectora. Estos son un grupo de profesionales multidisciplinarios relacionados al área de trasplante, cuyo comité va dirigido específicamente por el ministro de Salud Pública. En este momento, nuestro ministro, el doctor Víctor Atala. Luego, este comité es el que se encarga de crear las directrices para que el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante pueda implementarlas. El consejo es rector y el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante es como el brazo ejecutor de todas estas normas y políticas que crea el Consejo Nacional de Trasplante. El INCOR, cuya misión es facilitar el acceso para la equidad y la calidad de estos órganos que son conseguidos, colectados en nuestro país, cuyos valores son el altruismo, la transparencia y la solidaridad. Sus funciones, la principal es la campaña de concientización a la población y a la ciudadanía. También recae sobre el INCOR lo que es la capacitación médica de formación de profesionales relacionados al programa de trasplante
así como también de tener convenios internacionales con algunos países para la formación de este personal, ya sea cirujanos, nefrólogos, intensivistas, oftalmólogos y todo aquel personal que necesite ser introducido a este programa de trasplante. Esta ley tiene su reglamento, que es el reglamento 436-14. Aquí se detalla un poco más todo lo que es el desarrollo de las actividades que tiene como función el INCOR. Está la parte de la habilitación, donde se establecen todos los requisitos que debe de tener un centro para ser un centro trasplantador. Así también existen centros que únicamente son habilitados como centros generadores o los centros mixtos que hacen la conciliación para obtener los donantes, así como realizar los trasplantes allí mismo. Él establece todo lo que es la figura del coordinador de trasplante, ya que nuestro sistema fue realizado siguiendo los ejemplos de España. Como España es el país número uno en donación de donantes fallecidos, entonces quisimos ver y copiar las cosas que le daban resultados a ellos. En este caso era la figura del coordinador, estableciendo coordinadores regionales y estableciendo los coordinadores intrahospitalarios dentro de cada uno de los centros que son generadores de donantes. También establece la creación de los protocolos para lo que es muerte cefálica, de cómo hacer la detección correcta del donante, entrevista a la familia, el proceso en sí del trasplante y el seguimiento post-trasplante. También establece las sanciones y el control sobre lo que es la prohibición de publicidad para compra o venta de órganos, lo que regula el transporte y la conservación de los órganos, así como también el establecimiento de infracciones que pueden ir desde sanciones desde sueldos mínimos hasta la prisión per se. La ley dicta que el reglamento nos va a asegurar el cómo debemos hacer las cosas, protegiendo siempre la integridad del sistema. En la República Dominicana actualmente tenemos el programa de lo que es el donante vivo y el donante fallecido. En cuanto al donante vivo, vamos a tener algunas regulaciones que son distintas al donante fallecido. En el donante vivo vamos a tener lo que es la donación por parentesco, o sea, si es relacionado o si no es un donante relacionado. La ley prioriza que sea lo ideal un pariente consanguíneo o cónyuge para evitar el comercio. Estos simplemente tienen que ir a los centros donde se le hace la evaluación, ven si realmente hay compatibilidad donante-receptor para posteriormente la realización del trasplante. En el caso de que sea un donante vivo no relacionado, este sí lleva no solamente el protocolo clínico, sino también un protocolo que debe cumplir el INCOR con una entrevista que la realiza el INCOR y luego posteriormente estos entrevistados pasan a lo que es el Consejo Nacional de Trasplante y allí es que ellos deliberan si realmente esta donación puede realizarse o no puede realizarse. Así logramos hacer un buen filtro para evitar algún tipo de garantía económica entre donante y receptor. Estos donantes deben de ser libres en su consentimiento, estar conscientes y hacer una otorgación de este permiso de donar con notarios públicos. Se hace la evaluación obligatoria de lo que es el examen médico y psicológico que certifique que la extracción no supone ningún riesgo para la vida de este donante. Y le damos la posibilidad al donante que no importa el momento, si él no se siente seguro sobre lo que va a hacer, puede retractarse y automáticamente ya el personal médico toma las gestiones para detener el proceso en este momento. Obviamente, no permitimos ninguna persona que sea menor de edad para este procedimiento. Luego viene la parte de lo que es el donante fallecido. Actualmente en la República Dominicana solamente se está realizando los donantes que sean de muerte encefálica, por lo cual se solicita una certificación de muerte que se hace en estos centros donde se detectan los donantes, entonces por médicos que son independientes al equipo de coordinación de trasplante. Nuestra ley establece lo que es el consentimiento presunto, de que todos somos donantes, si aún no lo hayamos expresado en vida.
el INCOR ha tomado como parte de su dinámica hacer la consulta a la familia para que estos puedan también decidir sobre si quieren donar o no quieren donar, y principalmente que este es un procedimiento que no debe haber una mediación económica, que es gratuito. Siempre respetando lo que es la dignidad del cuerpo para posteriormente entregarlo al finalizar la extracción a los familiares. Nosotros contamos con este consentimiento profundo. Un ejemplo es que tenemos lo que es el carnet de donante, donde uno puede hacer la solicitud vía la página del INCOR y está expresando en vida esta voluntad de querer donar los órganos. Luego el consentimiento presunto, que hay algunos países que lo han podido llevar a cabo y aún no teniendo esa autorización en vida, entendiendo que todos son donantes, han podido realizar esa extracción. Pero en el país siempre, siempre, siempre se va a consultar a la familia por un respeto ético del respeto a su familiar. También está el veto de los deudos directos, que sería la oposición de la familia, que suele ser la principal barrera en nuestro país para la obtención de los órganos. Este año nuestro país se encuentra en un proceso de renovación de la cédula. Cuando estábamos en el INCOR, duramos 2 años arduamente trabajando con diferentes sectores para poder llevar esta propuesta a la Junta Central Electoral, que por suerte fue aprobada, y desde el momento de abril que se empezó a producir el cambio de la cédula, ya esta voluntad está siendo cuestionada a todas las personas que vayan a solicitar el cambio de la cédula, para que ellos tengan su propio derecho de decir si quieren o no quieren ser donantes al momento de su fallecimiento. Esto es parte ya de dar un consentimiento informado y entendiendo así que vamos a lograr como país aumentar esa cantidad de donantes y disminuir un poco lo que sería la negativa de familiar, ya que esto da un escenario para que esta persona que quiere ser donante pueda en vida conversarlo con su familia y expresar su deseo voluntario de querer ser donante en algún momento. Este es uno de los puntos que me gusta detenerme, ya luego tendrán más presentaciones que se las van a detallar más, pero esto está contenido en el reglamento. ¿Qué es lo que se necesita para estar en una lista de espera? Y entender que la lista es única y nacional. Esta es manejada por el INCOR y ellos lo hacen mediante un software que designa el puntaje dependiendo de todos los criterios de las personas que están dentro de la lista, para saber quién puede tener el match para obtener los órganos de un donante. Obviamente se respeta, aquí en nuestro país no se permite que el donante y el receptor sepan quién es uno y otro, por lo cual esa información se maneja de una manera muy celosa, que aunque en algunos países sí permiten presentar a la familia, la persona que obtuvo los órganos, pero en nuestro país no, eso no está autorizado. También tenemos la priorización, que se basa en cuanto a lo que es la urgencia clínica y la compatibilidad con el grupo sanguíneo y con las pruebas de HLA. También aumentan en puntaje los que tienen antigüedad en la lista de espera o los que tienen antigüedad en el proceso o dentro del programa de lo que es la diálisis, ya sea peritoneal o la hemodiálisis. En cuanto a los criterios de asignación, obviamente suben en el tope de la lista los que tienen urgencia cero, que sería el caso de un fallo hepático fulminante o cualquiera de los otros pacientes que necesiten de un trasplante en menos de 24 horas. Estos suben al tope de la lista y ya el próximo donante que venga, si es compatible, entonces los órganos se le asignan a esta persona. También las pruebas de compatibilidad de cross-match y la equidad geográfica, para así poder disminuir los tiempos de isquemia del momento de la extracción y el implante de dichos órganos. Entre los pilares bioéticos fundamentales, el programa se basa en autonomía, que es el respeto a la voluntad de este donante mediante lo que es el consentimiento informado que ya vimos, ya sea expreso o tácito según lo establece la ley. En cuanto a la parte de beneficencia, se busca maximizar este beneficio
para el receptor, garantizando una viabilidad y un buen estado y seguridad de estos órganos que van a ser donados. Y en la parte de justicia está la distribución equitativa de los órganos basados en los criterios clínicos objetos sin discriminar ningún grado socioeconómico que tengan los pacientes del programa. Estas donaciones son 100% de manera altruista, que las personas deciden hacer esta donación por amor. Este se sustenta mediante un principio como el acto voluntario y desinteresado, ya que busca transformar esta percepción social para ver la donación no como una pérdida, sino como la continuación de esta vida que en este momento se va en la vida de otra persona que quiere seguir viviendo. El proceso de la donación también se los menciono un poco por encima, ya que más adelante le van a profundizar un poco más, pero se basa en estos 5 puntos principales, que es la detección o la identificación del potencial donante en las unidades de cuidado intensivo, luego la certificación y el diagnóstico legal de la muerte encefálica, el consentimiento o la entrevista familiar para hacer esta validación del proceso, luego la extracción, que es el proceso quirúrgico de alta complejidad, y posteriormente resultando en el trasplante. Esta resolución, la 533-01, es una de las cosas que ha logrado que el programa de trasplante en la República Dominicana pueda crecer. Antes del 2021, una persona que tenía una limitación económica era muy difícil poder trasplantarse, ya que no tenía los medios económicos. Pero en el 2021, después de mucho trabajo, en conjunto con lo que es la CISALRIL, logramos que ser uno de los pocos procedimientos que tiene la República Dominicana que logró lo que se llama una cobertura integral del trasplante. Antes del 2021, lo único que tenía cobertura era el proceso del implante del riñón. Ya si había un donante vivo o un donante fallecido, todo este costo tenía que asumirlo la familia del receptor. Pero al momento de salir esta resolución y convertir en integral este proceso, ya en la República Dominicana, cualquier persona que necesite de un trasplante renal tiene la cobertura hasta 3.5 millones de pesos para lo que es la preparación del paciente para el trasplante, el donante vivo o el donante fallecido, el proceso del trasplante y la cobertura de los medicamentos post-trasplante por el resto de su vida. Esto logró darle una posibilidad a todas esas personas de que de manera unánime cualquier persona en República Dominicana que necesite el trasplante renal puede tener acceso en este momento. Esta combinación de la resolución, el marco legal de la ley 329 y la visibilidad de lo que está sucediendo ahora mismo con la Junta Central Electoral en la emisión de la nueva cédula, está posicionando a la República Dominicana como un referente regional en bioética del trasplante. Como sabemos, no todos los países de nuestra región le dan cobertura al trasplante. Ya la República Dominicana sí lo hace desde el 2021. Entonces, así logramos que la ley proteja el derecho a la equidad y la salud que tengan todos nuestros pacientes. También, luego de la salida de esta resolución, se emitieron 2 resoluciones más que explicaban el paso a paso de que ninguna de las aseguradoras podía bloquear el procedimiento de trasplante. El INCOR se mantuvo por mucho tiempo en cada uno de los procesos de trasplante en vivo, cuando estaba sucediendo, de estar dando un acompañamiento de que todo se fuera cumpliendo. Si alguna ARS establecía que no iba a cubrir algo o que no iba a hacer algo, pretendiendo que no estaba dentro de su catálogo de prestaciones y demás, ahí interveníamos y tenían que cumplir con todo lo que estaba establecido y logramos desbloquear muchos procedimientos para beneficio de lo que fueran los pacientes. Pero no solamente esto fue la buena noticia de la resolución 533 y las 2 resoluciones administrativas
de la Cisalril, sino que también agregó lo que era una protección financiera. Dígase que el único monto que tenía que pagar un paciente para trasplantarse era un copago que era la diferencia de un sueldo mínimo cotizable, que alrededor en este momento se encuentra en algunos 20,000 pesos. O sea, ya usted podía desde el inicio de la preparación hasta el trasplante y los medicamentos por el resto de su vida, solamente haciendo un aporte de un sueldo mínimo. Esta es la resolución 244 que estableció más la vigilancia sobre estos centros trasplantadores y generadores de donantes para que tuviesen un cumplimiento de acuerdo a los protocolos que ya el país había realizado para estos fines y que todo esto pudiera llevarse a cabo de la manera correcta y de la manera que lo tenía la ley. Luego se realizó lo que era la resolución 535-05. Esta resolución también creó gran impacto porque ya que vimos cómo logramos aumentar los trasplantes renales, esta resolución mandó a que el INCOR en conjunto con la CISALRIL preparara todo el trabajo que tuvimos que realizar para llevar a cabo la cobertura integral del renal para el trasplante hepático, para el trasplante de médula ósea, para el trasplante cardíaco y para el trasplante de páncreas, lo cual quiere decir que si realmente el INCOR y las instituciones gubernamentales ponen su empeño y crean las políticas, entonces ya en nuestro país estos 4 trasplantes también pudieran realizarse en mayor cantidad como se realizan los trasplantes renales y logrando la equidad con todos los pacientes de hacer un solo copago. Esto es algo que impulsaría y daría gran crecimiento al programa de trasplante en el país, ya que solamente se están realizando los trasplantes renales, pocos trasplantes de hígado y en cuanto a la parte de tejidos, solamente se está realizando córneas. Estas son estadísticas de trasplante que según el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante podemos ver que se han realizado más de 1.200 trasplantes renales, más de 3.500 trasplantes de córneas, más de 60 trasplantes de hígado y que ahora mismo contamos con una lista de espera alrededor de 500 personas. La verdad es triste saber que la lista solo tiene 500 personas, ya que el país cuenta con alrededor de 6,000 pacientes que están dentro del programa de hemodiálisis. Y estos pacientes, tal vez, si entendieran o se estudiaran, pudieran formar parte de la lista de espera y crecer la lista de espera. Por lo cual, el gobierno y el estado de salud se está preparando para, con estas resoluciones y toda esta protección legal, para impulsar el programa y así podamos suplir la demanda necesaria para poder dar capacidad y respuesta como país a estos pacientes de enfermedades orgánicas terminales. Como el tema de la negativa familiar es el principal impacto, podemos ver que en el país el 68% de los trasplantes que se realizan son de donante vivo y solo el 32% se realiza de los trasplantes de donante cadavérico. El reto que tiene ella como país para este 2026 es tratar de alcanzar, aunque sea un 3.0 donantes por millón de población. En el 2025, lamentablemente, hubo una caída en el programa, reflejando el cambio que habíamos tenido en el año 2024. En el 2024, la República Dominicana fue un referente regional, ya que fue el país que mayor tasa pudo acumular de crecimiento respecto a todos los países de Centroamérica que forman parte de esta red iberoamericana de donación y trasplante, la red Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante. Eso fue un logro que costó mucho trabajo y mucho sacrificio, pero lamentablemente por distintas situaciones en el 2025 la tasa volvió a disminuir a un 1.4. El promedio de Latinoamérica se encuentra en un 8.5
Y el líder mundial actualmente, que es España, está en 48.9 en el 2024, pero ya para el 2025 aumentaron a un 49.2%. Esto es del año pasado, donde solamente pudimos tener 15 donantes, de los cuales de esos 15 donantes solamente se pudieron realizar 28 trasplantes renales. Vemos que la barrera estructural y la negativa familiar siguen un 70%, lo cual sigue siendo un factor crítico que las entidades de salud deben de trabajar en aumentar una campaña de concientización para los dominicanos que puedan ver este procedimiento y puedan donar sus órganos. Esto es un desafío en todas las partes que ha sucedido, pero es algo que la República Dominicana está trabajando de manera incansable para lograr aumentar esto. La lucha contra el tráfico de órganos y el turismo de trasplante sigue siendo una prioridad legal. Es un reto a futuro, es la autosuficiencia de nuestro país para poder dar respuesta a los pacientes de enfermedades orgánicas terminales y la superación de los mitos culturales, ya que República Dominicana lamentablemente tiene muchos mitos que vienen relacionados al tema de donación y trasplante, lo que hace que crea un temor y las personas no sienten esa, esa seguridad en el sistema de salud ni la seguridad de que los órganos vayan a ir a personas que realmente lo necesiten. Eh, Esto es algo que le quiero mostrar que funcionó en España. Esto fue lo que hizo que España realmente despegara. Esto es algo que debería la República Dominicana poder pensar para hacer un mayor crecimiento de los donantes, y esta es la donación en asistolia. La donación, yo particularmente, yo me entrené en la coordinación de trasplante en el Hospital Virgen de la Rixaca en Murcia. Cuando hice este entrenamiento, apenas estaba comenzando en España la parte de la donación en asistolia, en el hospital donde yo estaba formándome. Y realmente el impacto que dejó este gran crecimiento se los voy a mostrar ahora mismo, que es algo que pudiéramos tratar como país de adoptar para aumentar esta tasa de donación, ya que como les comentaba ahorita, solamente tenemos los donantes de muerte encefálica. Entonces, la donación en asistolia se divide en 4 tipos, que son controladas y no controladas. En España la más utilizada es la Maastricht 3, que es la de asistolia controlada, que es el fallecimiento tras la limitación del esfuerzo terapéutico en pacientes que son terminales. El factor de tiempo es lo que da el éxito a poder utilizar los órganos de estos donantes para mantener el tiempo de isquemia y el tiempo de presentación. Es un reto para la República Dominicana, no solamente en los aspectos legales, ya que me consta, yo he participado en 4 ocasiones que intentamos llevar la ley al Congreso para que se hicieran las modificaciones. Como ustedes ven, la ley de trasplante de nuestro país es una ley vieja. Ya en el mundo hay muchas terapéuticas, muchas técnicas nuevas que pudiésemos nosotros también utilizarlas en nuestro país, pero no hemos podido avanzar. Las 4 veces que el proyecto de ley se ha sometido, ha perimido en el Congreso, pero seguiremos trabajando en esto para que tal vez algún día le puedan dar la importancia a este programa de poder actualizar la ley de trasplante. Este principio ético que respeta la parte de donación en asistolia es fundamental para la extracción de los órganos, donde se debe de lograr convencer a la familia y que ellos vean, porque ya es una parada cardíaca la parte de asistolia. Es mucho más fácil para las personas ver y entender a una parada cardíaca y el familiar entender que este paciente sí ha fallecido, pero en los criterios de una asistolia controlada aún está conectado a un respirador, y para hacer la donación en asistolia hay que desconectar la limitación
para entonces darle 5 minutos, solo 5 minutos, para que la familia vea que el paciente sí ha fallecido y automáticamente iniciar un protocolo para poder volver a perfusionar esos órganos y que puedan ser utilizados. Estos utilizan equipos de profesionales distintos, de los cuales en el país cuenta con equipos preparados para este tipo de donación en asistolia, pero no tenemos la parte legal para poder implementarla y realizarla. En la parte del consentimiento es igual al de muerte encefálica, solo se requiere la autorización del familiar o la voluntad expresa del el donante en vida. Se tiene que tener la transparencia, donde se le da la información clara a la familia sobre la limitación y el esfuerzo. Y la equidad, volver a hablar sobre el tema de la lista de espera, que estos órganos vayan realmente a las personas que le corresponderían dentro de la lista. La donación en asistolia es la máxima expresión de eficiencia clínica al servicio de la solidaridad humana. Aquí pueden ver el ejemplo de cómo la donación en asistolia cambió. A nivel de Latinoamérica, solamente tenemos 2 países que están implementando donación en asistolia y es Brasil y Argentina. Y ya ellos están viendo los cambios que están ocurriendo en su programa de trasplante. Y esto fuera bueno pensarlo como el futuro del programa de trasplante para nuestro país. Se puede ver que la donación en asistolia pasó de ser marginal en España y representar el 40% de toda la actividad total, según reporta la Organización Nacional de Trasplantes. El crecimiento en una década de donantes en asistolia aumentó en un 600%. La tasa de donante por millón de población de España alcanzó los 48 donantes y los múltiples órganos que pudieron obtener de ese donante lograron ir disminuyendo todas las listas por órganos que se tienen en España. Uno de cada 3 trasplantes que se están realizando en España viene de un donante en asistolia. Esto es algo sumamente importante e impactante. Donde España inició los primeros pasos en donación en asistolia en lo que es el año 2010 y tenían 32 donantes por millón de población y ya para el final del 2024 se consolidaron en un 48.9% por millón de población. Ya para el 2025, España sigue liderando el mundo en lo que es el porcentaje de donantes por millón de población con un 49.2%, incrementándose ya el 8% respecto al año anterior del 2024. ¿Qué hoy necesitamos para este tipo? Bueno, tenemos que entrenar equipos en ECMO, donde España logró que el 95% de sus hospitales del tercer nivel usaran oxigenación de membrana extracorpórea para lograr una buena preservación de estos órganos. El trasplante cardíaco en donación en asistolia se realizaron consolidaciones de sus protocolos y están realizando trasplantes cardíacos de donante en asistolia. También implementaron equipos móviles de perfusión que pudieran dar respuesta a aquellos hospitales que no tenían esta tecnología y la utilización del multiorgánico, donde la media se podían obtener alrededor de 3.2 órganos por cada uno de estos donantes en asistolia que obtenía España. Esta clave del éxito fue la donación en asistolia controlada tipo Maastricht 3 y como pueden ver, esto ya es una realidad en los programas de trasplante del mundo. Si tienen alguna pregunta, este sería el momento, Luis. Ya yo, por mi parte, entiendo que les explico todo lo que podía explicarle, pero si tienen alguna Me, pregunta. me parece muy, muy interesante, doctora. Tengo algunas preguntas. Siendo la sangre un órgano, qué tanto solapamiento hay en la legislación que rige el trasplante de órganos en República Dominicana con la donación de trasplante? ¿O eso es legislación completamente aparte? Mira, de hecho, el INCOR en la ley de trasplante no se incluyó la parte de sangre. La parte de sangre se la dejaron a otro grupo de profesionales, pero
Si realmente nosotros vemos la realidad y entendemos que sí, lo difícil que es conseguir cuando las personas necesitan, como dicen, una pinta de sangre, lo difícil que se le hace conseguirlo. Imagínate tú el reto tan grande que tenemos como país para conseguir los órganos. Sí es algo que está impactando, puedes ver igual los números de cómo el programa está disminuyendo por el tema del desconocimiento que tiene la población y de todo aquello que pueden hacer realmente por una donación y donde un solo donante puede salvar hasta 8 vidas. Pero esperemos que las personas se vayan concientizando un poquito más y entiendan que tanto como donar sangre y donar órganos, esto es para salvar vidas. ¿Cómo uno llega a la lista de espera? Como paciente, ¿quién te hace el referimiento? ¿Quién te ve? ¿Hay clínicas especializadas o es solamente el INCOR que le da entrada a la lista? ¿Cómo funciona esa parte? De los 5 centros trasplantadores de órganos que tiene el país, solamente hay 3 que tienen el programa de donante fallecido. Entonces, si una persona quiere entrar a este programa, los 3 a los cuales debe de acudir es al Hospital General Plaza de la Salud, al Centro Cardio Neurooftalmológico de Trasplantes Secanot o al Hospital Metropolitano en Santiago. Cuando el paciente llega allá, debe de buscar y ser referido a uno de los nefrólogos de trasplante, quienes son los que le van a realizar el protocolo específico para ver si esta persona puede estar apta para trasplante. Tanto puede prepararlo en el tema del donante vivo o también prepararlo para entrarlo a la lista de espera. Luego de que este nefrólogo autoriza o da el bueno y válido de que esta persona es apta para trasplante, entonces se refiere al INCOR y el INCOR ya sí le da la entrada a la lista, ya que ellos son los que la manejan. Ok, esta evaluación me imagino que no solamente es clínica, sino que también tiene una parte social. Usted hablaba de la cobertura integral de los trasplantes renales, pero uno, eso es relativamente reciente, y dos, solamente es para los trasplantes renales. Entonces me imagino que los que no caen dentro de esa categoría necesitan una evaluación social exhaustiva para asegurarnos que estos pacientes, una vez sean trasplantados, se van a dar el seguimiento adecuado, van a tener las características en casa y soporte social que sea necesario. Háblame un poquito de esa evaluación social, quién la hace y qué tipo de aspectos consideran. Sí, mira, los mismos centros cuando hacen la preparación en la parte clínica, también hay una parte emocional y una parte psicológica que también se le da el acompañamiento a los pacientes porque tú sabes que es un cambio de vida sumamente impactante desde este paciente, por ejemplo, que está en diálisis, al paciente que ya luego tú trasplantas y este paciente vuelve a trabajar, a hacer su vida normal porque se siente tan bien que entiende que puede ya hacerlo todo. Se hace un preparamiento psicológico para este procedimiento y en la parte sociodemográfica hay un acompañamiento también donde se visitan los hogares y se ve la situación y el estado en el cual vive esa familia. Como ha sido un gran logro la parte de renal, lamentablemente solamente el trasplante renal es que tiene el apoyo económico. Sigue siendo una limitante grande un paciente que necesite cualquiera de los otros tipos de trasplante, ya que actualmente no tiene cobertura. Y la ARS solamente da 1 millón de pesos para enfermedades catastróficas, por lo cual solamente le pueden incluir la parte de o sea, el implante del órgano, la parte hospitalaria. Pero ya estos tendrían que buscar ayudas económicas para poder realizarse este procedimiento de trasplante. Pero si realmente en el esquema multidisciplinario, cuando se está evaluando un paciente para prepararlo para trasplante, se identifica que no cumple, por ejemplo, que el lugar no es donde estaba. Por ejemplo, hubo un trasplante cardíaco, el país lleva historia de 3, ya han hecho 3, y la paciente a la cual era óptima para realizarle el trasplante cardíaco vivía en situaciones deplorables. Y el Hospital General, vía la fundación de la Plaza de la Salud, mudaron
a esta paciente para que ella pudiera estar en un lugar y pudiera cuidar este implante. Y la paciente duró alrededor de 14 años viva y bien y con su soporte mensual del hospital. Obviamente esto no se puede hacer con todos los pacientes, No. pero si las políticas públicas y el gobierno decide apoyar esta resolución 535, pudiésemos ya en 2 o 3 años también apoyar a todos los otros trasplantes necesarios. Sí, considerando que la sobrevida de pacientes con fallo orgánico terminal, la sobrevida es alrededor de unos 5 años, dependiendo del tipo de qué tan grave sea el fallo y del tipo de órgano, pero 5 años tiende a ser el número, o sea, 14 es realmente un logro. ¿Cuál es el tiempo promedio en la lista de espera, desde que entra la lista hasta que eventualmente llegue el trasplante? Y sabiendo que la mayoría de los pacientes mueren antes de realmente poder recibir un trasplante. Sí, realmente la lista se estaba manejando en el 2024 con una línea de 2 años y medio. Obviamente sabemos que la lista se mueve más rápido dependiendo de la cantidad de donaciones, pero eso era lo que estábamos manejando alrededor de 2,2 años. Ok, ok, ok. Y en caso, por ejemplo, tenemos el consentimiento presunto en aquellos pacientes que no se identifican o que no tienen familia presente, ¿cómo se maneja con estos pacientes? Y pienso en muchos de los pacientes que yo manejo, que a veces nos llegan al hospital y uno no puede identificar familia por semanas. En contextos donde quizá hay quizá menos digitalización de la información, conseguir a la familia a veces podría hacerse más difícil. Sí. En la ley establece supuestamente 6 horas de una persona que no tenga familia, pero como todavía el nivel de conciencia en este tema no está tan desarrollado en la población, entonces se ha decidido no tocarlo. O sea, ni siquiera intentar nada que ver con el programa de trasplante. También no se tocan a las personas indocumentadas o las personas extranjeras. O sea, nos limitamos estrictamente a la pregunta a la familia si deciden o no deciden donar. Independientemente el paciente o el donante tuviese el carnet de donante, aún así se acude a la familia y se le pregunta la decisión. El carnet simplemente no servía con Correcto. la familia al momento de la entrevista familiar, era como para tratar de motivarlos un poco. Mira, este es el carnet, él quería ser donante, pero ya la familia, si dice que sí o si dice que no, entonces se respeta esa voluntariedad. Pero evitamos, como el programa sigue en apenas pañales y en crecimiento, es un crecimiento lento que va con subidas y bajadas, pero, pero lo ideal es no crear más caos y por eso ese tipo de pacientes que no tienen familia o no tienen documentos ni siquiera son abordados. Claro, claro, tiene sentido. Yo sé que la doctora Tapia estaba medio limitada en su posibilidad de abrir el micrófono. Si tiene alguna pregunta, sírvase en escribirme o escribir por el chat. No sé si el doctor Peralta o la doctora Tejada tendrán algún comentario o pregunta. Sí, doctora, gracias por la eh, presentación, pero eh, y gracias por su esfuerzo. Yo sé que es muy difícil seleccionar tantos pacientes cuando, cuando, cuando a veces eh, la cantidad de órganos es limitada y por eso que usted ve a veces una brecha tan grande. Yo creo que con su esfuerzo y el equipo y con nosotros también apoyándola y apoyándole su esfuerzo, tenemos que cambiar como está haciendo Argentina y Brasil, y como hizo España, es para ampliar el número de donantes. Tendremos entonces que eh, tal vez necesitamos más de 3 hospitales en el país, ¿entiendes? Eh, porque
esas personas a veces no tienen ni pasajes para ir a un hospital lejos si están en el sur profundo, por ejemplo. O Ujú. sea, entiende, la regionalización geográficamente debiera ser un poquito más equidistante, porque si no, entonces vamos a perder mucha gente. Y tanto que gastamos en política, eso debería haber un fondo de verdad para ayudar a, a nuestra gente. Así En es. la, en la última intervención que tuvimos hablando de trasplante, hablamos un poquito sobre las bases económicas y la justificación económica del trasplante. Específicamente nos referimos al trasplante renal y como a pesar de que el primer año luego del trasplante es quizás el año más caro, a partir de ahí empieza a ser mucho más barato que la hemodiálisis. Ujú. Y eso es sin considerar que la sobrevida aumenta una vez el paciente ha sido trasplantado. Me llamó mucho la atención que tenemos tanta donación o una proporción de donación tan alta de donantes vivos. Creo que quizás ahí hay una oportunidad para expandir esa parte. Mucho más fácil tener estas conversaciones en frío, en una consulta, en una clínica, que cuando hay un familiar que está enfermo con una enfermedad terminal en cuidados intensivos. Eh, Considerando aspectos culturales de nuestra población, esa quizás sea donde tendremos mayor beneficio haciendo un poquito de énfasis. La doctora Tapia le agradece su ponencia, doctora, muchas gracias por su tiempo. Eh, si no tiene un comentario final, le agradezco su tiempo y su experiencia y un placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo espero que ustedes hayan visto todo el terreno que podemos caminar, cómo podemos ampliar y hacer crecer. No es tan difícil en algún sentido, puesto que en el 2024, si ustedes ven, logramos avanzar bastante en el programa y entendíamos que el programa iba a seguir en ascenso, pero un cambio de dirección, un cambio de cabezas hace también que el programa tambalee. Pero Donación en Asistolia es el futuro. Ujú. Todas estas conversaciones las tuvimos directamente con el ministerio y el ministerio estaba apoyando todo lo relacionado al programa de trasplante. En cuanto a lo que usted comentaba, doctor Peralta, sobre la geolocalización, de hecho ya se habían hecho contactos con otros hospitales, pero al momento de que solamente el trasplante renal es el que tiene cobertura, ahí ya los centros frenan un poquito. Entonces, si queremos seguir avanzando como programa, primero debemos tratar de conseguir toda esa cobertura y ya luego de que la cobertura esté, ya expandimos más rápido a las demás regiones. De hecho, hasta centros especializados acá en Santo Domingo, habíamos tocado ya el tema de iniciar un prototipo de donación en asistolia, los cuales ellos estaban dispuestos a hacer, pero como está la falta de legislación en ese punto, no pudimos avanzar porque una vez más perimió la ley. Pero vamos a ver, todo granito de arena aporta y todo lo que nosotros podamos ir preparándonos para un futuro cercano va a lograr impactar a este programa y entendiendo que República Dominicana es el país número 1 del mundo en accidentes de tránsito, si logramos concientizar un poco más a la población, puede ser que tengamos también mucho más donaciones por parte de la población. Les agradezco mucho este ratito para escucharme y también por mi parte quedo a la orden con ustedes cualquier cosa que necesiten. Muchas Gracias. gracias, doctora. Bien, gracias. Hasta luego.